Bueno, empezamos poniendo el gel de stencil. Lo ponemos por puntos en una distancia de 2 centímetros cada uno. Empezamos a esparcir el gel en una capa fina y uniforme. Y ahora vamos a poner nuestro diseño. Lo hacemos en una sola presión y teniendo previamente los bordes de la hoja con pequeños cortes. Debemos tener cuidado al retirar que no se deslice para que los trazos queden tal y como los marcamos. Este tatuaje va a ser un puntillismo de arrastre. Entonces ahora vamos a alistar nuestra tinta. En la técnica de puntillismo usamos únicamente 3 tonos. El primero lleva una gota de negro, el segundo va con 3 gotas y el tercer cap va 100% negro. El resto del cap lo llenamos con diluyente, exceptuando obviamente el negro. Con la máquina previamente cubierta ponemos la aguja 5RL calibre 10. Dejamos la salida de la aguja en 2,5 milímetros aproximadamente. Tengamos muy presente que la profundidad en la que tatuamos es máximo de 1,1 milímetros. No se puede inyectar más profundo la aguja. La salida simplemente es para facilitar verla y la inyección. La aguja siempre a un ángulo de 55 a 45 grados para tatuar tanto puntillismo como la línea. Aquí vemos el proceso un poco más rápido para continuar. Entonces vamos a marcar primero todo el diseño. Siempre con este tipo de trabajos es mejor marcar con el tono de 3 gotas a una profundidad más superficial. Así ya cuando vayamos a empezar a definir el tatuaje podemos oscurecer más las líneas y hacerlas más gruesas. Ahora voy a mostrarles cómo se realiza correctamente la sombra de arrastre. Bueno, son 3 formas de hacer el puntillismo. La primera es el péndulo completo. En esta se consigue una saturación sin que ninguno de los bordes quede muy marcado. El segundo es el medio péndulo. Esta técnica sirve para hacer una transición de una parte oscura a una parte más clara. El siguiente sería el semipéndulo. En sí no deja ninguno de los bordes marcados, pero deja puntos más separados, ya que este se realiza a una mayor velocidad y sirve para sombras demasiado suaves y más texturizadas. Hablar de la línea se realiza en un movimiento lento. Otra cualidad que debemos de tener para hacer una línea bien es llevar la misma presión en todo el movimiento. También no debemos repasar mucho para que esa zona cicatrice correctamente. Bueno, ahora sí volvemos a la explicación en la piel sintética. Acá estoy haciendo un puntillismo de arrastre con el tono negro, pero lo hice con una presión muy leve para mostrarles cómo la presión afecta muchísimo la tonalidad pues que tiene la tinta en la piel. Acá ahora lo estoy haciendo con el otro tono, el tono de solo 3 gotas. Y miren los similares que quedan simplemente al haber hecho el negro con menos presión. Ahora lo voy a repasar con un poco más de presión sin llegar a clavar pues demasiado la aguja. Bueno, el secreto para hacer un buen puntillismo de arrastre está en hacer trazos rápidos para que los puntos no me queden como unas líneas y evitar repasar demasiado. Aunque es una técnica que no lastima mucho, al excedernos pues podemos generar una sombra ya muy saturada y no nos va a quedar pues esa textura de puntos. Ahora aquí lo estamos haciendo con el tono de una sola gota. Este tono, por más presión que le apliquemos, nunca va a quedar tan similar al negro. Por ese lado es una ventaja a la hora de tatuarlo. Pero igual si generamos mucha presión con el tono de una gota, se nos puede tender a volver como el tono de 3. Entonces siempre intentemos que la saturación de cada tono sea con la misma presión. Bueno, a continuación ya lo vamos a aplicar directamente en el diseño que estábamos realizando. Bueno, aquí un tip: cuando es una parte muy pequeña, lo ideal es dar la menor cantidad de repasos posibles, que nos quede ojalá en un solo pasón. Así pues conseguimos una saturación sin perder la textura de los puntos. Aquí en esta parte lo estamos haciendo con el tono de 3 gotas, que se presta para hacer las tonalidades intermedias que no llegan a ser pues muy oscuros. Y obviamente cuando quiero hacer una parte un poco más oscurecida, pues le doy más presión a la aguja. O ya si quiero llegar a una parte mucho más oscura,
combino el tono de 3 gotas con el tono negro en la puntera. Bueno, acá igual es un espacio pequeño, entonces tenemos que evitar dar demasiados repasos. Que los repasos prácticamente sean solo para oscurecer porque no nos dio el tono en la primera. Obviamente hacerlo en un solo repaso no quiere decir que vayamos a clavar demasiado fuerte la aguja, porque ya podemos primero correr el riesgo de lastimar la piel y que no nos cicatrice, o oscurecer demasiado más de la cuenta. Entonces es llevar un balance entre presión y evitar repasos. Acá por ejemplo lo hacemos con el tono de 3. Cuando llegamos a la parte más profunda de la grieta de la chaqueta, mezclamos el de 3 tocando en el cap de negro puro. Ahí por ejemplo ya tiene el negro combinado con el de 3, entonces me va a dar una textura más oscura. Y pues voy a aplicar un poco más de presión. Acá lo mismo, ya seguimos buscando saturar ya con este tono un poco más oscuro y dejando la parte más superficial con los puntos más abiertos para poderlo conectar luego con el de 3. Acá de nuevo estamos haciéndolo con los dos tonos combinados, es decir, 3 gotas mojado en el negro, y estamos oscureciendo un poco más la parte inicial. Ahora aquí ya pasamos a otra zona, la parte de la muñequera. Aquí usamos de nuevo, lavamos la aguja en un vaso con solución salina y después de secarla muy bien tomamos otra vez el tono de 3 gotas. La técnica pues sigue siendo la misma desde el comienzo. Este es un medio péndulo porque estamos haciendo una transición. Entonces yo siempre intento que todo me quede en 2 repasos. Ahí estoy dando la segunda capa y normalmente en la segunda luego, en este caso pues le di una tercera capa para saturar. Aquí de nuevo mojé el tono de 3 gotas en el tono negro para conseguir una transición más oscura en la parte inicial de la muñequera, y lo conecto haciendo pues simplemente el mismo arrastre hacia allá. Con el tono oscuro hago más presión en la parte pues lejana al tono de 3 gotas, y cuando ya voy llegando a esa parte pues ya suavizo un poco la presión para que se conecten correctamente y no me quede rayado. Acá nuevamente estamos usando el tono de 3, ahí le dimos la primera, vamos a darle la segunda capa, recordando que en esta técnica de puntillismo arrastre, para que los puntos sean realmente bien texturizados, lo ideal es darle pocos repasos. En esta zona, que es una parte más oscura, vamos directamente con el negro, aplicamos las primeras 2 capas con negro, después lavamos la aguja y tomamos el tono de 3 gotas, mojamos en el negro para conseguir una transición entre los dos. Y como último paso para terminar es lavar de nuevo la aguja y mojamos únicamente en el tono de 3 gotas. Y así ya terminamos la parte más clara. Hacemos lo mismo en esta parte lateral de la chaqueta, iniciando solo con negro, después lavando la aguja, 3 y negro, y por último 3 únicamente. La parte alta de la chaqueta sí va a llevar un tono de una sola gota, entonces va a ser una transición más larga. Aquí esta parte que es más abierta estamos usando ya el péndulo completo para lograr una saturación amplia sin que nos quede marcado ningún punto en el medio pues de la transición. Continuamos hasta la siguiente punta de la chaqueta, donde de nuevo retomo la técnica de el medio péndulo, porque ya estamos tomando desde una parte más oscura. Y si hemos necesidad de repasar, de nuevo volvemos al péndulo completo. Siempre que vaya a hacer un repaso, péndulo completo, y cuando es una transición desde una línea, desde un borde, el péndulo medio. Aquí continuamos aplicando exactamente la misma técnica en todo el borde entre el dedo y la chaqueta y el cabello, y seguimos usando el tono de 3 gotas. La parte más alta de esta parte ya vamos a usar el tono de 1 gota, pero siempre vamos a saturar primero la parte oscura para ya pasar a hacer la transición. La idea es ir rellenando primero todos esos espaciecitos que quedaron más claros para que el trabajo nos quede un poco más limpio. Y al llenar ya todos esos espacios podemos empezar a hacer el péndulo abierto en la parte de arriba.
Aquí volvimos al péndulo completo y seguimos aplicando solo el tono de 3 gotas. Los tonos claros casi siempre van en las partes limitantes con el brillo del tatuaje, o también pues partes mucho más cercanas a nosotros en la imagen. Aquí ya vamos a volver a zonas pequeñas, entonces movimientos rápidos, evitar repasar y la elección correcta del tono, en este caso sigue siendo el de 3 gotas. Aquí ya les voy a explicar el semipéndulo, que es el movimiento más largo y que deja más textura, al igual que deja menos saturación, o sea, un color más suave a pesar del tono que estemos usando, porque es más superficial en la piel. Igual pues mi recomendación, si es una parte clara, usar un tono claro para esta textura. En este caso usamos el de 1 gota. Ahora vamos a las sombras pequeñas del cuello con el tono de 1 sola gota, lo mismo, entre menos repasos, y en este pues sí ser más exigentes con eso, ya que entre menos repaso más textura y pues más claro, porque es una sombra demasiado clara. Continuamos en este caso aplicando el medio péndulo, porque vamos desde una línea hacia suavizar hacia afuera. También hay que tener presente que esto en la piel real genera más enrojecimiento. Al ser un tono tan claro, pues no se percibe de una en la piel, sino que la piel se torna un poco roja y cuando baja la inflamación es que se ve el tono. Aquí la parte de los ojos que había olvidado mostrarles, simplemente es hacer como unos círculos con la punta de la RL, esta es una 5RL, obviamente el tono más negro para la pupila. Tengo cuidado que antes, en este caso como saturamos tanto, la idea es darle pocos repasos para no lastimar la piel.